cuál es su naturaleza, qué objetivos tiene, y también les adelanto un poco hacia dónde apunta el Registro Nacional de Proveedores con el producto Ficha Única de Proveedor, que el día de mañana se va a desarrollar una charla sobre esa actividad, y que esperamos con esta ficha ayudar al manejo de la contratación pública. También estamos buscando que esta ficha se perfeccione y que pueda ser una herramienta muy interesante que ahorre trabajo a los actores de la contratación pública. ¿Qué es el Registro Nacional de Proveedores? El famoso RNP. Justo ayer me llamó una amiga y me dice: Roy, quiero trabajar en el Estado y me está pidiendo el RNP. ¿Qué es eso? Explicarle que es un registro único de proveedores, como su nombre lo dice, que permite identificar a todas las personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que quieran venderle al Estado. Toda persona, independientemente de su naturaleza u otro, que desee participar en un procedimiento de selección, presentar una oferta, suscribir un contrato, debe tener vigente su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, el Registro Nacional de Proveedores es este repositorio, agrupa a varios proveedores, se entiende proveedores que no han vendido al Estado y recién van a iniciarse en esta actividad. Para poder ser proveedor no se necesita necesariamente en todos los casos experiencia, puede que uno inicie y esté desarrollando de manera incipiente sus actividades. Eso no quita que pueda ingresar, todos podemos ingresar. Vamos a ver que el Registro Nacional de Proveedores es el sistema informático oficial y único. Oficial porque en efecto forma parte del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, y es único porque no se exige que cada entidad maneje un registro de proveedores. ¿Puede ocurrir? Sí. ¿Qué es esto? El RNP es el registro único. La única condición para ser proveedor del Estado, para presentar una oferta, para registrarme como participante, para suscribir un contrato, entre otros, es tener inscripción en el RNP. Solamente en el RNP. No hay otro registro. No se me podría a mi proveedor exigirme que, no, yo aparte del RNP, tengo que estar inscrito en el registro de la propia entidad. Hace muchos años ocurría eso. Cada entidad manejaba su propio registro de proveedores. Lo que es una figura muy interesante, pero no podría ser una figura que restrinja la participación del resto de proveedores. Yo no podría indicar en mis bases que una de las condiciones para ser postor es que este proveedor se encuentre inscrito en el Registro Nacional de la entidad. Eso no podría ser incluido en unas bases, no como obligatorio. ¿De manera facultativa? Sí. Es adecuado, inclusive aquí voy a hacer un paréntesis. Hace poco conversé con un amigo. Yo, como saben, tengo una página en Facebook que se llama Compras Públicas, en donde estoy asociándome con personas de provincia que tengan la intención también de poder publicar, de poder comentar algunos artículos. También los voy a invitar a ustedes para que próximamente vamos a implementar la figura de artículos que permitan, cortos, que permitan trasladar una idea sobre la contratación pública y que permita también que obviamente ustedes puedan participar. Él me comentaba de una experiencia muy interesante en la entidad donde él trabaja. Respecto de las compras por montos menores iguales a 8 UT, ellos tienen un registro de los proveedores de la localidad que podrían atender esa necesidad. O sea, ese registro es obviamente un registro facultativo. ¿Que ayuda? Sí, ayuda porque identifica a proveedores de la zona que pueden atender rápidamente una prestación siempre que se encuentre por montos menor o igual a 8 UT. Es decir, fomento el comercio local e identifico a mis proveedores. Adicionalmente, me pareció genial esta herramienta, la propia gobierno regional, creo que sí, el propio gobierno regional ha implementado un sistema, así como el SEACE, pero más chiquito, un sistema que permite comunicar a los proveedores locales sobre las contrataciones que se van a desarrollar por montos menores iguales a 8 UIT, lo que me pareció una experiencia muy interesante, porque sabemos que ese tipo de compras representa un gran porcentaje de la ejecución del presupuesto.
Actualmente, este tipo de compras está fuera del marco de la normativa. Si bien están sujetos a supervisión, no existe la posibilidad de que, por ejemplo, estén convocados en SEACE, de que tengan etapas, no. Pero me pareció muy interesante que cada entidad, en este caso esta entidad, por ejemplo, haya elaborado un sistema que le permita difundir este tipo de contrataciones. Y también le permita que los proveedores tomen conocimiento sobre ese tipo de compras a efectos de transparentar también esta forma de contratar. Yo le voy a sugerir a vos y a ustedes también les comparto la idea para que podamos establecer herramientas sobre este tipo de contrataciones. Si bien es un supuesto excluido, no aplica normativa, pero sí podríamos elaborar herramientas que faciliten a las entidades poder contratar bajo estos montos de manera eficiente, empleando los principios. Si transparentamos ellos, si difundimos cuáles son las necesidades menores o iguales a 8 UIT, eso va a ser, creo que, una herramienta muy útil para no solo fomentar la participación de los proveedores locales, sino poder conocer en qué se van gastando esos recursos, porque el hecho de que sea un monto excluido del ámbito de aplicación no quiere decir que la entidad va a hacer lo que quiere con ese tipo de contratación. No, no es un supuesto que le permita cometer alguna ilegalidad. Tiene que desarrollar una contratación, tiene que buscar la mayor participación de proveedores, inclusive en ese tipo de contrataciones. Sería interesante que cada entidad pueda manejar una herramienta quizás básica, pero que le permita difundir este tipo de contrataciones. En cada página web de cada gobierno regional, de cada municipalidad, de cada entidad que desarrolle este tipo de contratación. Sería interesante. Vamos a ver cómo prospera esa idea. Pero bien, a lo que estaba mencionando. Registro Nacional de Proveedores, entonces, es el sistema informático, oficial y único de la administración pública. No existe otra condición, no nos van a exigir incorporarnos en otro registro para poder ser proveedores del Estado, que tiene por objeto registrar y mantener actualizada la información. Registrar, en efecto, para yo poder venderlo al Estado, debo de ingresar. Esta es la puerta de acceso para poder ser proveedor del Estado. Ese es el requisito sine qua non para poder venderle al Estado. Registra entonces a todos los proveedores en función al objeto contractual que desarrolla. Y mantener actualizada. No se trata de que solamente yo ingresé, me registré hace 5 años y nunca más me aparecí al RNP, nunca más le brindé información. No, no se trata de tener un registro desactualizado. No se trata solamente de hacer ingresar a proveedores y que ya no nos olvidamos de ellos. No, se trata de mantener actualizada esa información. Que lo que aparezca en el registro sea información relevante, que le permita a la entidad poder desarrollar su proceso de contratación de manera eficiente. Entonces, no solamente implica registrar a los proveedores, ingresar a ese registro, sino vamos a mantener actualizada la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones. Por ejemplo, su conformación. Y aquí el RNP tiene un paso más adelante inclusive que SUNAT, porque la información que tiene RNP sobre los proveedores, sobre la conformación de los órganos directivos, etcétera, de los proveedores, es una información muy valiosa la que maneja el RNP, es una información actualizada. Podemos conocer cuáles son los representantes, cuáles son los socios, cuál es su porcentaje de participación, los apoderados, entre otros. Esta información relevante vamos a conocerla. También vamos a conocer información como sobre la experiencia de este proveedor, cómo viene ejecutando. En el caso de obras y consultoría de obras, vamos a ver que esa experiencia se va a ir registrando a efectos de obtener el incremento de la capacidad máxima de contratación o también de la categoría. ¿Cuántos registros administra el RNP? Administra 4. Registro de bienes, registro de proveedores de servicios, registro de consultores de obra y registro de ejecutores de obra. En la primera sesión, recuerdan, habíamos visto cuáles son los objetos contractuales: bien, servicio y obra. Y dentro del servicio había servicio en general, consultoría en general y consultoría de obra.
En los tipos de registros, entonces, que maneja el RNP es proveedor de bienes. Cualquier proveedor que comercialice objetos, cualquier tipo de bienes. Proveedor de servicio, cualquier actividad. Y cuando hablamos de servicios, hablamos también de consultoría en general. Yo soy un consultor individual, por ejemplo, que puedo participar en un procedimiento de selección de consultores individuales. Para poder desarrollar esa actividad, tengo que haberme inscrito en el registro de servicios, porque la consultoría general aplica como servicio. En el otro caso tenemos consultoría de obras, o sea, este tipo especial de consultoría que ustedes ya conocen, la consultoría de obras, se refiere a tres actividades: la elaboración del expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra, así como la supervisión de la obra. Esas tres actividades, para poder desempeñarme como cualquiera de estas tres funciones, yo tengo que ser un proveedor que se encuentre inscrito en el registro de consultores de obra. Por esa actividad tan peculiar que voy a desarrollar, que difiere de una consultoría en general, debo contar con mi registro de consultores de obra. Y también vamos a ver que existe un registro muy específico referido a los ejecutores de obra. El ejecutor de obra, aquella persona natural o jurídica que desarrolla una obra, va a tener un registro, y aquí vamos a ver que hay una evaluación muy interesante. A diferencia de bienes y servicios, que es una actividad un poco más rápida, es de aprobación automática, obras y consultoría de obras es de evaluación previa. Aquí vamos a evaluar la información. Uno ingresa al expediente, el expediente tiene que ser objeto de evaluación. Hay una evaluación técnica, una evaluación legal y una evaluación contable asignada a determinados especialistas. Cuando uno va a leer la RNP, va a encontrar arquitectos, ingenieros, contadores que están haciendo ese tipo de evaluación, y obviamente también abogados. Entonces, tenemos 4 tipos de registros. En función a la actividad que yo desarrollo como proveedor, tendré que incorporarme en alguno de estos registros. Habíamos dicho que es un repositorio que incorpora varias personas naturales, como ustedes y como yo, y jurídicas que deseen venderle al Estado. No solamente los nacionales, que sería un poco más fácil obtener la información, sino también a empresas extranjeras. Porque el hecho de que yo sea un proveedor extranjero no quiere decir que yo vaya a aplicar la normativa, salvo algunos supuestos, pero en principio yo debería tener mi RNP. Soy un proveedor extranjero. Si soy extranjero, puedo ser domiciliado o no domiciliado. Puedo ser una matriz o puedo ser una sucursal. Matriz o sucursal, debo también iniciar mis trámites para poder inscribirme en el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, en esta cartilla, lo que quiero expresar es que el Registro Nacional de Proveedores es el registro único y oficial del Estado. Todo lo que quiera venderle al Estado, ser postor, participante, contratista, subcontratista, debe de estar inscrito en el RNP y puede acceder a cualquiera de estos registros: proveedor de bienes, proveedor de servicios, obras y consultoría de obras. Nos preguntan, ¿hay diferencia en ser proveedor natural o proveedor o persona jurídica? En principio no. Bueno, el trámite será distinto, obviamente voy a incorporar otra información, pero válidamente yo puedo ser un proveedor persona natural, desarrollar servicios, desarrollar consultorías, desarrollar esas actividades e inscribirme en cualquier registro. Inclusive puede ser una obra, pero yo como persona natural, si no va a haber ninguna restricción respecto a la naturaleza de cada una de las personas que integran el registro. Por favor. Mañana nos toca hacer la exposición, quiero coordinar con la persona que va, el ingeniero que va a dar la exposición técnica de la ficha. Mañana me toca la parte legal. La segunda consulta dice, ¿hay alguna situación en que se pueda contratar con un proveedor que no tenga RNP? Sí, cuando es monto menor a una UIT.
Muy bien, Marisol. Pues ustedes son unos tromes ya, están para dar clases ya ustedes. Emergencia en proveedor único. Ah, proveedor único. Ah, no, en proveedor único, no se ha establecido que sea en la causal del proveedor único, no se ha establecido que se deba omitir. Solamente en caso de emergencia. En caso de emergencia. Ah, tú te refieres a cuando en la emergencia, al que identifico, al único proveedor que identifico, no tiene RNP. Bueno, sí. En el tema de emergencia, efectivamente. En el tema de emergencias, tenemos que entender que estamos ante una situación coyuntural en donde yo, si identifico a un proveedor y este proveedor, el que está en la mejor capacidad de poder atender la necesidad, no tiene el RNP, pues yo voy a primar la atención de esta emergencia frente a este requisito y voy a sustentar debidamente ello en el informe o informes que correspondan. Muy bien, ustedes ya son unos tromes ya. Ustedes creo que ya conocen, el día viernes va a haber una charla en la Contraloría en donde la doctora Wendy y yo vamos a poner sobre contratación directa a ustedes, al equipo de auditores. Ya es la segunda actividad que nos pide la Contraloría, vamos a estar ahí con todo gusto. Había una en la tarde, pero se ha cruzado dos eventos del mismo tema, y me han llamado la atención porque no debió cruzarse, en realidad es una mala coordinación de cuántas fechas, pero ya el de la tarde se ha suspendido, se va a desarrollar solamente, perdón, el de la noche se ha suspendido, se va a desarrollar el de la tarde, y el de la noche se va a cambiar al fin de mes sobre las modificaciones al reglamento. Bien, entonces tenemos el Registro Nacional de Proveedores como este repositorio que incorpora 4 tipos de registros. ¿Quiénes están obligados? Muy bien, los que desarrollan contrataciones por montos mayores a una UIT. El registro, el RNP, permite registrar y mantener actualizada la información relevante. Y esto ha ido evolucionando. En realidad, el RNP inicialmente fue un repositorio de proveedores que tenía información y no necesariamente información actualizada. Uno no tenía en algunos casos la obligación de poder ir comunicando variaciones de su accionistas, denominación, montos, etc. Esto ha ido de a pocos cambiando y evolucionando. Opera registros de bienes, servicios, ejecutores de obra y consultores de obra. En algunos casos, por ejemplo, si yo quiero inscribir, yo vendo bienes y también presto servicios. ¿Podría estar en los dos? Sí, podría estar en uno y otro. O sea, independientemente, porque son requisitos independientes, estoy en el de bienes, estoy en el de servicios, pero inclusive podría desarrollar solamente un pago sobre ambos procedimientos, la inscripción en ambos procedimientos. Aquí un poquito la definición, es lo que ya habíamos mencionado, es el sistema de información oficial único de la administración. Somos uno de los países en realidad que ha implementado este repositorio de proveedores que le da una información ágil del mismo. Queremos hacer mucho más, que no solamente sea un registro de proveedores, sino que sea una herramienta que permita, por ejemplo, en el tema de la experiencia, incorporar esta información relevante del proveedor. Les adelanto que lo que busca la ficha única del proveedor, y en este caso con la información del RNP, es que esa experiencia que ahora, para el caso de obras y consultoría de obras, el proveedor debe de obligatoriamente registrar, actualizar, esa experiencia le sirva para emplearla en los procedimientos de selección. Sabemos que la experiencia es eh, las actividades desarrolladas en el transcurso del tiempo que le dan un conocimiento sobre determinada actividad. En este caso, cuando uno se incorpora al Registro Nacional de Proveedores, se le asigna determinada capacidad máxima de contratación, en el caso de obras. Para asignarme esta capacidad máxima de contratación, yo, proveedor, he tenido que acreditar experiencia, he tenido que acreditar solvencia económica, para que en función a esta evaluación, el RNP me asigne una capacidad máxima de contratación. Yo tengo esa capacidad máxima de contratación.
Pero cuando yo iba a participar en un procedimiento, me requería la misma experiencia. La práctica reiterada en el tiempo, que es la experiencia, me lo volvían a requerir, pero en otro escenario. En un escenario era cuando me inscribía al RNP y en este segundo escenario era cuando participaba en un procedimiento de selección. Vamos a ver que cuando uno se inscribe al Registro Nacional de Proveedores, tiene que seguir un procedimiento establecido en el TUPA, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. En el TUPA, entonces, en función al tipo de empresa que soy, quizás nacional, jurídica, persona natural, perdón, nacional o extranjera, natural o jurídica, existe un procedimiento administrativo para cada una de las actividades, ya sea el registro, actualización, eh, reincorporación, aumento de capacidad máxima de contratación, aumento de categoría, entre otros. Existe entonces un procedimiento para incorporar mi experiencia en el RNP. Y existe otro procedimiento para incorporar mi experiencia en el marco del procedimiento. ¿A qué se apunta? A que no existan dos tipos de experiencias o dos formas de acreditar la experiencia, sino que exista una sola forma de acreditar y que sea la experiencia. Experiencia que esté validada por el RNP, que permita que la entidad, cuando convoca un procedimiento y este proveedor participa en el mismo, él no tenga que adjuntar la documentación, solamente tenga que declararla. Declarar experiencia que ya está en el RNP, para lo cual la entidad, en este caso el órgano a cargo del procedimiento, tendría que revisar esta información en el RNP y en efecto validarla. Esto ayudaría mucho, efectivamente que sí, reduciría enormemente los documentos, el papel, también ayudaría mucho a que se evite contar con documentos falsos, ya que esta experiencia estaría sujeta a fiscalización posterior por parte del OCE. Así que ayudaría mucho en realidad que ya no tengamos doble forma de acreditación, sino la experiencia que ya acreditaste en el RNP, exactamente, ayudaría a que ya no solamente la declares y no estés presentando, porque ocurre mucho, ustedes más que yo lo conoce, ocurre mucho que las situaciones que llegan al tribunal son básicamente por sanciones por documentos falsos organizados. O sea, esto obviamente ha desbordado la capacidad del tribunal y que inclusive amerita más procedimientos administrativos sancionadores que los propios recursos de apelación. Sabemos que el tribunal se encarga de dos cosas, en resolver los recursos administrativos sancionadores, los procesos administrativos sancionadores y también los recursos de apelación. La mayor cantidad de acciones están referidas a el procedimiento administrativo sancionador. Debería ocuparse, en realidad, enfocarse a las propias necesidades, a las propias contrataciones, no ser un órgano de sanción. Pero bueno, lamentablemente los proveedores, por ganar un procedimiento, presentan documentos, incorporan información inexacta y que obviamente eso va a generar grandes resultados. Entonces, a eso apunta el Registro Nacional de Proveedores, entre otra información, porque no solamente maneja esa información, maneja información sobre si estoy, ahora si estoy impedido, si estoy inhabilitado, si he sido sancionado por el tribunal, o si, por ejemplo, Indecopi, porque también se ha establecido como sanción, si Indecopi sanciona a un proveedor con inhabilitación, lo comunica al OCE y se registra en el registro, para la redundancia, de inhabilitados, para que obviamente ya no se pueda contratar con este proveedor. Y esta información también está manejada por el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, sistema de información oficial y único. Único porque no van a haber otros, solamente uno que permite centralizar toda esta información. Información relevante, información referida a su experiencia, a la conformación de sus socios, integrantes, entre otros. También medir el desempeño de los proveedores, es lo que apunta, y queremos tener una fuente que permita evaluar, ya, es un buen proveedor, porque tiene quizás un índice muy bajo de procedimientos donde ha obtenido penalidades, ha sido un proveedor que ha cumplido, un proveedor que inclusive quizás tiene certificaciones, tiene algunas menciones que le darían un rol preferente. O sea, queremos que la
el Registro Nacional de Proveedores sea una ficha exacta de la situación, de la realidad del proveedor, del perfil de este proveedor. Es una herramienta de información para todas las entidades que permite conocer de manera objetiva y precisa la situación del proveedor en el procedimiento de selección. En efecto, le da un alcance de conocer quién es este proveedor. Este proveedor ya tiene una historia, tiene un antecedente que lo puedo conocer identificando su inscripción en dicho registro. Reglas que se aplican al RNP. En primer lugar, y muy importante, que la vigencia de este registro es indeterminada. Ya no vence. Antes sí, antes esto, cada año tendríamos que ir renovando nuestra vigencia al RNP, lo que generaba obviamente un gasto por parte del proveedor, un ingreso por parte del OCE, pero bueno, era un gasto por parte del proveedor que se eliminó. Ahora la vigencia es indeterminada, no tiene, por así decirlo, fin, salvo que no hayas actualizado la información, porque allí se suspende tu RNP, la vigencia del RNP, y obviamente si está suspendido, no podrías ser proveedor del Estado. Pero aquí entonces la responsabilidad de esa acción recae en el propio proveedor. Yo, proveedor, soy el principal interesado que la información que se encuentre en el RNP sea una información exacta, una información que refleje la realidad de mi organización. Si he cambiado de denominación, si he cambiado de objeto, si he cambiado de representantes, si he modificado a raíz de los últimos balances, el patrimonio, si he variado alguna información, todo ello debe estar incluido en el Registro Nacional de Proveedores. Cada una de estas actividades debe estar válidamente señaladas en este registro. Por tanto, yo, proveedor, me inscribo en el registro, ingreso a la cartilla de proveedores, voy a permanecer allí hasta el final sin tener la obligación de renovar, de renovar o volver a pagar, pero sí la de actualizar. La actualización de la información es la consecuencia de tener esta vigencia indeterminada. Si yo tengo una vigencia indeterminada, pues mi condición va a ser que yo actualice la información. En el caso en el que yo no lo haga, en el caso que se me pase o de manera dolosa no quiera informar alguna modificación, pues allí, si eso se detecta, generaría la suspensión del registro. La suspensión se podrá suspender la vigencia cuando no se cumpla con actualizar la información legal, financiera o técnica, como se había comentado. ¿Qué pasa si yo no si he modificado la conformación de mi accionariado, pero no informo al RNP de esto? Bueno, esta situación va a generar la suspensión del registro. No la extinción necesariamente, la suspensión del registro. Y ojo, cuando uno se presenta en un procedimiento de selección, dentro de todos esos formatos que firma, tengan en cuenta que existe uno donde dice: me comprometo o declaro bajo juramento que la información contenida en el Registro Nacional de Proveedores se encuentra actualizada. Es decir, yo, proveedor, estoy declarando que, bajo juramento, es un tema muy riesgoso, estoy declarando bajo juramento que la información en el RNP de mi empresa está actualizada. ¿Qué pasa si no lo está? Podría ser un documento inexacto, ¿no? No refleja la realidad. Esto podría no solamente generar la pérdida de ese procedimiento de selección, sino principalmente que vaya a sanción, vaya al Tribunal de Contrataciones, ¿para qué? De ser el caso, se aplique la sanción correspondiente. Entonces, todo el problema que me generé por simplemente no conocer que, si bien tengo vigencia indeterminada del RNP, tengo la obligación de actualizar la información en este registro. Otra situación donde se suspende el registro, cuando el proveedor se declare en insolvencia. Si está en insolvencia,
por decisión propia o por las actividades que correspondan conforme a la normativa de la materia, si está en insolvencia, también de manera automática se va a suspender el Registro Nacional de Proveedores. En efecto, este proveedor, mientras mantenga esta condición, no va a poder venderle al Estado. Y por último, a solicitud del proveedor. Imaginemos, ya yo soy un proveedor X, y un año quiero apartarme en las compras del Estado. O sea, no quiero vender al Estado, el Estado demora mucho, bueno, hasta antes de la modificación del 168, demora mucho, no quiero vender al Estado. ¿Qué hago? Me voy o me dedico al sector privado, pero podrían válidamente solicitar la suspensión de mi registro. O sea, pónganlo en stand-by, en la congeladora, mientras que yo regreso, para evitarme algún problema de actualización de información, tema, etcétera. Para evitar problemas, mejor yo mismo, de oficio, suspendo la vigencia del registro. ¿Qué información vamos a actualizar? Y en las cartillas siguientes vamos a entrar a detalles sobre ese tipo de información. Es de tres tipos. Información legal, por ejemplo, la referida a la denominación, la inclusión de integrantes, accionistas, socio, participacionistas, etcétera. Esta información va a ir dentro de la información, perdón, legal. Este tipo de información aplica para todos los registros, bienes, servicios, obras y consultoría de obras. Luego vamos a tener información financiera. Imaginemos que los estados de cuenta han variado respecto de los recursos que tiene la entidad, pero la empresa. Aquí obviamente yo tendré que informar cuando se haya producido esta variación, pero esta información financiera va a estar referida solamente a los proveedores de obras y consultoría de obras. De igual forma, para estos objetos, obras y consultoría de obras, vamos a evaluar la información técnica que está referida a la experiencia en actividades vinculadas al objeto del registro en que se encuentre. Esa experiencia va a permitir, en el caso de obras, que este proveedor cuente con la capacidad máxima de contratación. Y cuando hablamos de consultoría de obras, que cuente con la categoría correspondiente. Esa experiencia, entonces, o esta información técnica que forma parte de la experiencia, se va a presentar en el caso de obras y consultoría de obras. Entonces, este es el tipo de información que debo actualizar. Información legal, información financiera e información técnica. La entidad es la responsable de verificar que este proveedor no cuente con suspensión de este registro. No puedo yo otorgar a un proveedor que se cuente suspendido, no, nada que ver. Tengo que revisar, verificar que en efecto no se cuenta con esta condición y que con ello se permite su participación en el procedimiento. ¿Cómo se realiza esta actividad? En el caso de bienes y servicios, les había comentado que este tipo de procedimiento es mucho más ágil, es mucho más rápido. Inclusive en toda esta época de la cuarentena se han estado todavía desarrollando este tipo de registros. Bienes y servicios. Aquí, sea persona natural, sea persona jurídica, la aprobación es automática. Dentro de los procedimientos administrativos, estos pueden estar sujetos a evaluación previa o aprobación automática. Evaluación previa, como su nombre lo dice, vamos a considerar, evaluar determinada información, y cuando se trata de aprobación automática, basta con que se registre para que ya obtenga esta mención. En este caso, en bienes y servicios, el procedimiento es de aprobación automática. Yo realizo el pago, ingreso a la página web, registro la información de la ficha, envío la ficha y dentro del tiempo establecido en la normativa interna, en este caso en el TUPA, voy a tener el
registro de manera automática. No es que van a aprobar, no es que van a evaluar, no. La aprobación de los documentos vendrán después. Los documentos que se presentan ante el RNP también son sujetos a fiscalización posterior. Yo presento un documento falso ante el OCE, en este caso ante el RNP, voy a ir a sanción ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. En cambio, cuando estamos en los objetos de consultoría de obras y ejecución de obras, aquí no hablamos de una aprobación automática. No, no es que yo soy ejecutor de obra, presento mi documento, al día siguiente voy a estar con mi RNP. No, tendrás que esperar. Esperar que se evalúe esta situación, se determine, en este caso, si cuentas con la capacidad legal, la solvencia económica y la capacidad técnica para que se te asigne, como había mencionado, en el caso de obras, la capacidad máxima de contratación. En el caso de consultoría de obras, la categoría correspondiente. ¿En qué momentos se va a requerir, se va a verificar que este proveedor cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores? En 4 momentos. Cuando soy participante. ¿Y quién es participante? Participante es el proveedor que se ha registrado como participante, se ha inscrito en el procedimiento y que puede válidamente adquirir derechos. Cuando un proveedor se registra como participante, tiene la posibilidad de ¿qué? De plantear consultas, de plantear observaciones, de poder solicitar, si es el caso, la elevación de las bases al OCE, de formular una oferta, entre otros. En mi calidad de participante tengo derechos, pero para ser participante tengo que tener el RNP vigente. A ver, nos hacen una sugerencia. Dice, profesor, ¿sería bueno que los impedimentos para contratar con el Estado, el OCE les quite el RNP momentáneamente hasta que puedan nuevamente contratar? En efecto, ocurre cuando un proveedor está... ya, te refieres a que se le suspenda. Ya. Porque un proveedor que está impedido no puede obviamente obtener RNP. Pero te refieres a que en el momento en que estoy... Es que el tema de los impedimentos va mucho más allá de un tema objetivo. No podemos decir que una persona está impedida para todo, porque por ejemplo, existe un impedimento que se refiere a que yo conozco información, imaginemos, yo elaboré los términos de referencia para un procedimiento, yo no podría participar en ese procedimiento. ¿Cómo yo identifico el impedimento para este proveedor? O sea, yo tendría que, en principio, encontrarme ante la situación concreta e identificar que este proveedor participó en el procedimiento anterior, para lo cual yo decir, está impedido. Pero yo, operativamente hablando, técnicamente hablando, yo no puedo decir, este proveedor está impedido de manera general, porque aplica a cada uno. En el tema de los impedimentos, en realidad es muy complicado establecer una regla general. En la ficha única del proveedor están incorporando algunos impedimentos, y eso lo estamos remarcando siempre. No están todos. No es que como no está en la ficha única del proveedor, no está impedido. No, la entidad igual está en la obligación de verificar otras fuentes. Inclusive lo que hace OCE es jalar información de otras fuentes. Hemos coordinado con Poder Judicial, con Ministerio de Justicia, con Ministerio de Mujer, etcétera, con varias entidades que nos están brindando esta información. Lo que aparece en la ficha única de proveedor es información que corresponde a otras entidades, a otros registros que se vienen almacenando y que permite agrupar toda esta información en un solo registro que le permita a la entidad y a cualquiera de las personas conocer información relevante de este proveedor. Habíamos dicho entonces, para poder participar en un procedimiento de selección, o inscribirme como participante, debo tener el RNP vigente. Cuando voy a ser postor, obviamente, ¿Y quién es postor? El postor es el participante que formula una oferta. Yo formulo una oferta, yo soy postor. Postor, debo tener RNP vigente. Y también cuando soy contratista.
El contratista es el postor adjudicado que ha suscrito, perfeccionado el contrato. Para llegar a ese momento, yo debo definir también mi RNP vigente o cuando sea subcontratista. Esta condición se ha incorporado para ese tipo de proveedores, los subcontratistas. El subcontratista no tiene una vinculación directa con la entidad, tiene una vinculación, tiene un contrato privado con el contratista. Pero al desarrollar parte de las obligaciones que le corresponden al contratista, este subcontratista también debe tener la condición del RNP. Recuerda, participante, postor, contratista y subcontratista, se exige RNP y también se exige que en esos momentos se verifique si están o no impedidos. Impedimentos y RNP van mucho de la mano. Excepciones. Hay algunas personas, algunos proveedores, algunas situaciones que no deban contar con inscripción en el RNP. Sí, vamos a ver que sí. Las entidades del Estado. Entidades del Estado comprendidas en el artículo, en el numeral, perdón, 3.1 del artículo 3 de la ley. Una entidad contrata con otra entidad. ¿Una entidad también puede ser proveedora? Claro que sí, ¿no? Imaginemos que soy una empresa del Estado y la actividad que yo desarrollo por mi finalidad es eso, prestar servicios, ya sea un privado o ya sea un público. Si yo soy una empresa del Estado que válidamente presto servicios, ¿podría participar en un procedimiento de selección? Claro que sí, en igualdad de condiciones con otros postores. Si fuera una contratación entre entidades, bueno, podría hacerlo sí. Existe una causal de contratación directa, la número 1 inclusive, de las 13, que permite la contratación con otra entidad. Pero esa entidad que va a desarrollar el rol de proveedor, ¿tendría que tener RNP? Ya sería riguroso exigirle un trámite cuando estamos refiriéndonos a una entidad pública. No es cualquier institución, es una entidad pública, no es una empresa que se crea hoy y desaparece mañana. Estamos hablando de frente a una organización gubernamental. Entonces, las entidades públicas y cualquiera de ellas, desde las municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, ministerios, estas estas no están obligadas, o sea, estas no van a tener RNP porque la norma ha considerado una excepción para este tipo de entidades. Entonces, las entidades no van a contar con Registro Nacional de Proveedores. Ellas pueden participar en cualquier procedimiento sin que la exigencia de este registro sea para este tipo de entidades. En segundo lugar, ¿quiénes no están obligados a contar con RNP o que no pueden contar con RNP? Las sociedades conyugales y sucesiones indivisas para celebrar contratos sobre bienes y servicios. Imaginemos, contrato servicio de arrendamiento, un arrendamiento de un inmueble. Y este inmueble pertenece a una sociedad conyugal, una pareja de esposos. Ya. En este caso, la norma ha dicho ya, como ellos son una sociedad conyugal, no vamos a otorgarle un RNP, válidamente pueden desarrollar una contratación sin contar con dicho requisito. De igual forma, imaginemos, voy a contratar este servicio de arrendamiento, pero los dueños es una sociedad conyugal, imaginemos 10 hijos, 10 hijos que, wow, tendría que exigirle RNP a cada uno de estas personas, cuando en realidad, por la prestación que van a desarrollar, no es lo común. O sea, estamos hablando de un arrendamiento. Bueno, en este caso, la norma ha dicho que no es exigible, en caso de sociedades conyugales y sucesiones indivisas, que cada uno de estas personas cuente con RNP. No se le exige. Si sociedad conyugal, no se exige RNP. Sucesión indivisa, tampoco se exige RNP. Y tampoco se va a requerir el RNP a proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una UIT. Igual o menor a una UIT, no se va a requerir contar con el RNP. Recuerden que hasta 8 UIT
están excluidos. Pero en este caso, a pesar que más de una UIT está fuera del marco de la normativa, aquí se le está incluyendo un requisito. Si es por montos mayores a una unidad impositiva tributaria, pues aquí tendríamos que necesariamente exigir el RNP, a pesar que ese tipo de procedimientos, ese tipo de contrataciones, perdón, no corresponden a un procedimiento de selección, sino están fuera del marco de la normativa. Pero está previsto que para el caso de una OIT sí se deba requerir más de una OIT, dicha condición. Cancelación de la inscripción. Esta, habíamos dicho, no caduca, pero puede ser cancelada. Podemos excluirla, retirarla. Primero, por muerte o extinción del proveedor. Muerte, obviamente, cuando estamos hablando de una persona natural. Obviamente ya no hay forma de que seas un proveedor del Estado, porque físicamente te has extinguido. La muerte generará la cancelación de la inscripción, siempre que yo me haya inscrito como persona natural. Si como persona natural me inscribí, el día que fallezca, el monto de una UIT es el monto total. No entiendo muy bien tu pregunta, estimado José. O sea, desde más de una UIT se exige que cuentes con el RNP. Menor o igual, no se exige contar con el RNP. Y también la otra causal de cancelación de esta inscripción es haber sido sancionado con inhabilitación definitiva. Sabemos que el tribunal puede interponer tres tipos de multas, pero tres tipos de sanciones: multa, inhabilitación temporal e inhabilitación definitiva. La inhabilitación definitiva va a ser cuando se haya acumulado por diversos periodos varias inhabilitaciones temporales. Si se te declara una inhabilitación definitiva, has muerto para los fines de la contratación pública, porque ya no vas a poder participar en ningún procedimiento. Y si no vas a poder participar, no tiene sentido de que tu RNP esté vigente. Entonces se cancela. Ojo, solo con la inhabilitación definitiva, porque la temporal en algún momento se va a levantar. En algún momento voy a dejar de estar inhabilitado y voy a poder contratar con el Estado. Pero en la definitiva, como su nombre dice, nunca se va a dar ese caso, por lo cual sí corresponde la cancelación. En la primera me faltó mencionar sobre la extinción del proveedor. Bueno, una persona jurídica puede extinguirse por diversas formas: una liquidación, una fusión por extinción, etc. Hay formas donde societariamente voy a darle fin a la conformación de esta empresa. Aquí un poco ya lo que habíamos mencionado, un poco estamos precisando lo que habíamos dicho. No requieren inscribirse las entidades, las sociedades conyugales, las asociaciones indivisas, ni los proveedores cuyos montos sean iguales o menores a una UIT. Más de una UIT corresponde RNP. Más de 8 UIT corresponde un procedimiento de selección, para que tengan esa misma lógica. Actualización de la información en el RNP. Habíamos dicho que la vigencia de la inscripción en el registro es indeterminada. Nunca va a acabar, salvo situaciones como la muerte, la inhabilitación definitiva, entre otros, o cuando se suspende. Y la suspensión se va a dar si es que yo no he actualizado la información. Los proveedores están obligados a tener actualizada la información registrada en el RNP para su intervención en el proceso de contratación. La falta de actualización afecta la vigencia de la inscripción en el RNP. Eso va a ser responsabilidad. Ya, José me está haciendo la pregunta más exacta. Imagino 3 pagos de 3.400 y en total
No, obviamente, estamos hablando del monto total de la contratación. Si la contratación es de 10.203 UIT, a pesar que estamos frente a un contrato de ejecución periódica y pagos parciales, se va a tomar en cuenta el monto total. Si el monto total es menor o igual a una UIT, pues no le exijo RNP. Si es más de una UIT, tendré que exigirle el RNP independientemente de que los montos parciales sean menores o iguales a una UIT. En caso que usted se comenta, sí correspondería que ese proveedor tenga RNP. ¿Qué información vamos a incorporar? Información legal. En todos los objetos, bienes, servicios, obras y consultoría de obras, vamos a incorporar esta información. Información sobre la conformación legal de la empresa, sobre los accionistas, sobre otros más. Respecto de consultores y ejecutores de obra, vamos a incorporar aquí la actualización de la información técnica e información financiera. Información técnica referida a la experiencia de este proveedor e información financiera referida a los recursos. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar qué información legal se debe actualizar. Por ejemplo, el domicilio. ¿Dónde se ubica la persona natural o jurídica de este proveedor? El domicilio va a ser entonces una información que sí tenemos que actualizar. Segundo, el nombre. Puede que se cambie, se varíe, se modifique el nombre del proveedor. Esa información también la tenemos que actualizar si es que se ha producido alguna variación. Denominación a ver, me pregunta, hay locadores que los contratan mensualmente por 2.000 soles en enero, luego los renuevan en febrero, o sea, en el mes de marzo, y al renovarse nuevamente el contrato y al pasar una UIT se tiene que pedir el RNP en el mes de marzo. No, en realidad estamos ahí ante un contrato, habría que ver las condiciones del contrato. Si el contrato era por 3 meses, bueno, habría que ver el monto del total del contrato para identificar si corresponde o no corresponde requerir el RNP. Si mi prestación era de un monto total menor o igual a una UIT, pues no requería RNP. Si es más, sí. Ahora ahí estamos frente a un supuesto de fraccionamiento, porque yo no estoy autorizado a dividir la necesidad de manera artificial. Si yo sé que este proveedor lo necesito por tantos tiempos, yo debería contratar de manera total. Y estamos frente a una figura de fraccionamiento, pero lo que define si le pido o no RNP es el monto total de la contratación, independientemente de los pagos parciales. Bien, nombre en el caso de persona natural, denominación o razón social en el caso de persona jurídica, si ha habido una transformación societaria, si ha cambiado de uno u otro tipo de... La información a actualizar tiene que ser la misma. Están vinculados. Vamos a ver que el RNP se vincula estrechamente con la información de SUNAT. Hay información que se va a incorporar, pero igual, uno lo actualiza ante SUNAT y también lo actualiza ante el RNP. Condición de domiciliado o no domiciliado. Sabemos que un proveedor extranjero puede ser domiciliado cuando tiene una sucursal dentro del país. Yo soy una empresa extranjera, he creado una sucursal en el Perú, ya yo soy un proveedor domiciliado, extranjero pero domiciliado porque tengo una sucursal. Y un proveedor no domiciliado es el que no tiene una sucursal, pero tiene una matriz. Y la matriz obviamente está en el país de origen. Uno u otro se debe también actualizar esta información. La fecha de la adquisición de la condición de socios, accionistas, participacionistas o titulares. Y eso nos ayuda mucho a identificar los impedimentos, porque recuerda, hay impedimentos que están asociados a estos roles dentro de la composición del proveedor. El capital social, el patrimonio, número total de acciones y el valor nominal. Esta información es la que se debe actualizar. Se encuentra incluida en el artículo 11
de la Ley de Contratación del Estado. Sobre la información técnica. Aquí, por ejemplo, tenemos información referida a las categorías, en el caso de consultores de obra. La actualización será a través del procedimiento de ampliación de categoría. Si yo, por ejemplo, he sido asignado a una categoría en función a mi experiencia, imaginemos yo soy una categoría B, porque he cumplido estos parámetros, si yo me he incorporado en esta categoría, yo válidamente podría requerir que se me incremente, se me amplíe de categoría, si es que yo cumplo con adjuntar información sobre mi experiencia. La experiencia, en el caso de consultoría de obras, me va a asignar la categoría. Y en el caso de ejecutor de obra, me va a asignar la capacidad máxima de contratación. ¿Y qué es la capacidad máxima de contratación? Es el monto acumulado por el cual un proveedor puede ejecutar obras de manera simultánea. Yo, cuando presento información financiera y de experiencia, el RNP me asigna una capacidad máxima de contratación. Y solamente por ese monto yo puedo desarrollar obras de manera simultánea. Ahora bien, ese monto no es fijo, no no está escrito en piedra. Ese monto podemos válidamente modificarlo actualizando esta información y solicitando el aumento de la capacidad máxima de contratación. Entonces, esta información técnica está referida para esos dos elementos. Procedimiento de ampliación de categoría, cuando yo tenga la experiencia, cuando tenga los documentos, voy a incorporarlos, o aumento de capacidad máxima de contratación. Respecto a la información financiera, en el caso de las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, estas deberán actualizar la información financiera para determinar la solvencia económica. Esto será hasta junio, en caso de personas naturales, y hasta septiembre en caso de personas extranjeras. Esto sí, se mantiene efectivamente en la ley. En el caso de personas naturales o jurídicas nacionales, cuando actualicen su información financiera, lo harán en la declaratoria de la rectificación ante SUNAT posterior a la presentación del RNP. Es decir, si yo ya presenté información y tengo que actualizarla porque he desarrollado una declaración rectificatoria ante la SUNAT, pues también tendré que actualizar la información ante el Registro Nacional de Proveedores. En caso de personas naturales, nacionales y extranjeras, o aquellas personas jurídicas nacionales y extranjeras también, cuando modifiquen el capital contable o se realice un aumento o reducción del capital social, también deberán utilizar la información financiera ante el RNP a través de la presentación de los estados financieros situacionales. Bien. Ahora aquí un poquito se está repitiendo un poco esto, para recordar entonces cuándo se retira de manera temporal, cuando no cumple la información, cuando no cumple con actualizar la información, cuando se declare insolvente o a la propia solicitud del proveedor. Yo, bajo algunos de estos tres supuestos, voy a afectar la vigencia del registro. El retiro definitivo, recuerda, muerte o extinción, o haber sido sancionado con inhabilitación definitiva, lo que corta, impide la participación en un procedimiento de selección o en un proceso un procedimiento de selección básicamente. ¿Cómo me inscribo al RNP? Aquí un poco para tener una idea de cómo se desarrolla ese trámite, se ha variado un poco ahora el monto, se ha reducido. Primero tengo que identificar a qué trámite voy. ¿Quiero inscribirme como proveedor de bienes, solamente bienes? ¿Quiero como proveedor de solo servicios? ¿O quiero como proveedor de bienes y servicios? Porque también podría ser válidamente que yo pueda brindar ambas prestaciones, bienes y servicios. O quizás quiero ser un ejecutor de obra, recuerdan, es una actividad un poco más compleja, o desarrollar consultoría. En primer lugar, yo tengo que identificar a dónde voy, porque en función a el registro que quiero incorporar, debo de cumplir determinadas condiciones. Y también, si soy una persona natural, una persona jurídica, una persona nacional o extranjera, inclusive una extranjera
puede ser domiciliado o no domiciliado. Según esas peculiaridades de mi condición de proveedor, también voy a tenerle en cuenta a efectos de identificar qué tipo de trámite voy a desarrollar. En segundo lugar, tengo que desarrollar el pago de un concepto, una tasa que ha establecido OCE. Este pago puede ser desarrollado a través de Internet. Aquí pueden ver las cuentas de las páginas, las instituciones financieras que han aprobado la realización de este trámite a través de medios electrónicos, o también puede ser válidamente un pago presencial. Yo voy a la agencia, desarrollo mi pago, digo voy a inscribirme en el RNP de bienes, de servicios, bienes y servicios, o ejecutoría o custodia de obra. Vamos a ver que el monto varía, en caso se trate de bienes y servicios es un monto, en caso de ejecutor de obra y constructor de obras es otro monto, varía también si es persona natural o si es persona jurídica. ¿Dónde identifico los montos? En el TUPA, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OCE, que hace unas semanas ha sido modificado. Otra condición para estar o para poder inscribirme como proveedor es que debo de encontrarme con la situación de activo en la SUNAT. También que no me encuentro impedido para contratar con el Estado. Efectivamente, no tendría sentido que un impedido se registre en el RNP porque no va a poder vender nada, porque ya está impedido en función a la competencia o el ámbito de este impedimento. Realizas el pago. Bueno, esos montos en realidad han variado, no tuve la oportunidad de actualizar, esos montos han variado, estos eran con la antigua disposición de TUPA. Se realiza el pago, se presenta el trámite, uno ingresa a la página web del RNP, incorpora el RUC, la clave que se ha otorgado, aquí en la clave la pueden encontrar en el voucher de pago, aquí pueden ver la clave, la contraseña para que les pueda acceder al sistema, y lo que van a hacer es algo muy sencillo, ingresar esta ficha, este formulario, donde van a ir registrando información sobre cada uno de, si se trata de una persona natural, sobre la conformación de, bueno, datos personales, perdón, si se trata de una persona jurídica, sobre si sus datos generales, representantes, entre otros. Esta información se va llenando en un formulario que ya está establecido en el propio sistema, es de fácil llenado. Aquí pueden ver, van a mencionar información general, inclusive el tipo de ventas generadas el año anterior. Puede, en unos casos, colocarse cero si es que no se ha podido vender nada, o es una empresa que está recién iniciando. Cuando se tenga todo listo, se realiza la presentación de este formulario a través del sistema. El sistema va a verificar, va a darte una vista previa. Debes de revisar que en efecto cada uno de los datos sean los correctos, porque en función a esta información es que vas a acceder al registro. En función a cuán clara esté esta información, uno va a poder ingresar a este registro. Luego de 24 horas de enviado del formulario, como habíamos dicho, en caso de bienes y servicios es automático, uno ingresa y va a poder descargar su RNP. La actividad principal en realidad no debería limitar, porque no solamente es ese elemento el que se toma para acreditar la experiencia. Yo puede que haya incorporado una actividad general, pero en efecto puedo desarrollar otras actividades y tener la experiencia para acreditar y poder desempeñarlas en el Estado. No habría problema, no debería ser una limitante. Es referencial. También, se me fue lo que les iba a comentar ahorita. Es referencial. El tema del domicilio. El domicilio es muy importante. El domicilio que ustedes indiquen en el RNP es muy valioso, porque en el caso de que se trate de un procedimiento de adjudicación simplificada, existe un beneficio de provincia o provincia colindante. Y para ello es necesario que se identifique el domicilio incorporado en el RNP. Si son de provincias, tienen que incorporar correctamente el domicilio, porque podría, entre otras condiciones, ser merecedor a esta bonificación.
Aquí resumen de lo que hemos mencionado hasta ahora del RNP: bienes y servicios de manera automática, obras y consultoría de obras de manera, pero con evaluación previa. Esta información que se va a registrar en caso de obras y consultoría de obras está referida a la capacidad legal, a la solvencia económica y a la capacidad técnica. ¿Cambiar de domicilio solo para esa bonificación es válida? En realidad, la variación de domicilio debe merecer, independientemente de la bonificación, a una situación real, concreta del proveedor. Si yo cambio de domicilio, pues lo incorporo al sistema. Si esto me genera, bueno, será como el efecto secundario. O sea, yo debería actualizar la información no para obtener la bonificación. Yo debería actualizar la información para decirle al RNP: este ahora es mi nuevo domicilio, he cambiado. No hay ninguna obligación, obviamente, de que se inicie uno u otro, pero lo que debería corresponder es que el proveedor comunique, independientemente si acoja o no reciba la bonificación, comunique a el RNP cuáles son sus nuevas condiciones al día de hoy. Esta condición de tener RNP, como ya mencionamos, aplica para ser participante, postor, contratista o subcontratista. En algunas excepciones, entidades del Estado, sociedades conyugales o instituciones indivisas y proveedores que encuentren con montos menores e iguales a una UIT. La vigencia de este registro es indeterminada, no va a acabar, salvo que exista una situación debidamente comprobada que pueda afectar, por ejemplo, una inhabilitación definitiva, la muerte, que obviamente esto va a extinguir el registro. Se puede solicitar una suspensión, que es como una paralización temporal, ¿sí? Cuando no se cumpla con actualizar la información. Esto es como un medio de sanción. Yo te sanciono a ti, proveedor, te suspendo porque no has actualizado la información. O cuando se declara insolvencia, o cuando el mismo proveedor solicita RNP, suspende unos días, por unos meses, porque no voy a ampliar el registro. La actualización de información es responsabilidad del proveedor. Aquí vamos a ver que son tres tipos de información: legal, financiera y técnica. Y por último, la verificación de la vigencia de este registro es responsabilidad de la propia entidad. Es quien va a verificar si el momento o a los momentos que ya he mencionado, participante, postor, contratista o subcontratista, esta persona se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. Ya. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa mientras que podemos tomar algo, comer un poquito, y seguimos en unos minutos, por favor, con la segunda parte referida al sistema electrónico de contrataciones del Estado.
este segundo elemento del curso, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el famoso SEACE. SEACE también que ha tenido mucha evolución en cuanto a su desarrollo, en cuanto a la información que maneja. Ustedes deben recordar que hace unos años no existía el SEACE, obviamente. Se creó una oportunidad. Antes, los medios en donde se difundía los procedimientos, en este caso en ese entonces los procesos de selección, era a través del peruano, a través de la cartilla dentro de la propia entidad. Era muy complicado. Yo recuerdo que cuando empezaba a hacer mis prácticas en el año 2004, estaba todavía ya en la universidad, jovencito aún en ese entonces, tenía 19 años, inicié y estábamos todavía en que el SEACE estaba iniciando de manera gradual. No era obligatorio, yo recuerdo la oportunidad de que los avisos de convocatoria salían en la parte del peruano, en la sección de avisos, uno cortaba el aviso, tenía que pegar porque era practicante, estaba haciendo sus actividades todavía. De igual forma, había una resolución de aprobación de algo adicional, la apelación, tenía que uno cortar la resolución e incorporarla en el expediente de contratación. Eso afortunadamente ha cambiado. El sistema electrónico de contrataciones del Estado ha evolucionado enormemente. Obviamente hay algunos problemas, como todo sistema, momentos en los que se pone tanto lento, entre otras acciones propias del sistema, pero como esencia, como contenido, el SEACE en realidad es un sistema muy importante, que en otros países también lo toman de ejemplo, efectos de incorporarlos en su legislación. Bien, vamos a entrar al sistema electrónico de contrataciones del Estado. ¿Qué es el SEACE? El SEACE es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión. Eso era lo que inicialmente y siempre ha permitido, intercambio de información. Yo, entidad, difundo información, difundo mi convocatoria, difundo mis bases, difundo mis resultados, etc. El proveedor toma conocimiento de esta información. Difusión, intercambio de información. Así como, y esto es lo que ha incorporado, la realización de transacciones electrónicas. Y eso es un golazo para el país en realidad, porque hemos evolucionado de los procedimientos físicos, de papel, donde uno presentaba su oferta en un acto público o quizás en un acto privado, dependiendo del tipo de procedimiento, donde uno tenía que armar, tenía que dirigirse. Yo recuerdo mucho, porque yo también he sido proveedor en un momento, cuando tenía que presentar ofertas, y antes no había procedimientos electrónicos, uno tenía que ir hasta la propia entidad, era en provincia, o tenía que enviar a un courier, o tenía que, para solamente registrarse como participante, realizar un gasto, en realidad, cuando ahora es sumamente sencillo. Ahora cualquier persona puede registrarse en un procedimiento de selección, basta con agarrar un celular, cualquier elemento tecnológico, y pueda acceder a esta plataforma, a este mecanismo que le permita registrarse en el procedimiento. Entonces, el SEACE es un sistema electrónico, es un sistema también único, porque no existe otro adicional respecto a la contratación pública, que permite no solamente el intercambio de información, sino también la realización de transacciones electrónicas, procedimientos electrónicos, contrataciones que se están desarrollando a través de esta plataforma electrónica. El SEACE fortalece y agiliza el proceso de compra. Agiliza, en efecto, les comentaba, uno para poder registrarse tenía que ir hasta la entidad, muchas veces de manera alejada, a veces no podíamos llegar por cuestiones de tiempo, limitaba la participación del proveedor. Ahora todo es mucho más rápido, mucho más eficiente. Uno ingresa a la computadora, ya se registró como participante. No tiene que invertir más tiempo, mayor recurso en esa actividad. Fortalece y agiliza el proceso de contratación pública, porque, por ejemplo, ya no hay actos públicos. Ahora vamos a también economizar en estas actividades. Uno ingresa al SEACE, registra la información y el órgano encargado de las contrataciones se encargará de seleccionar.
Incrementa la transparencia en la contratación pública. Eso también es un efecto muy importante y desde allí nace cuando se modifica, cuando se crea la ley 3225, actual ley de contratación del Estado, se da bajo una reforma que busca simplificar los procedimientos y darle mayor transparencia. Y una de las formas en las que le podemos dar transparencia a una contratación es desarrollándola a través de estos elementos electrónicos. Todos podemos conocer las alcances de la oferta, todos podemos acceder a esta información porque está ya almacenada en esta plataforma virtual. Ya nos evitamos estas ofertas que se presentaban en un acto público, quizás podrían por ahí perderse las hojas, cambiarse algunos documentos, eso ya se elimina totalmente con la presentación de este documento digital, que permite que ustedes también auditores puedan tener acceso a esta información y poder revisarla de manera inmediata. Permite la participación activa de los proveedores. Y esto, como les había comentado, ayuda enormemente a los proveedores porque ya no tienen que ir a la entidad a registrarse como participantes, no tienen que ir a la entidad para formular sus consultas y observaciones, no tienen que ir a la entidad para presentar su oferta, no tienen que ir a la entidad para conocer el resultado del procedimiento de selección. Toda esa información la pueden obtener a tiempo real desde cualquier celular o cualquier computadora a través del SEACE. Ayuda enormemente a las actividades que le competen, en este caso, a los proveedores. Sistema de información para la sociedad civil. Efectivamente, perdón. El sistema permite que cualquier persona, básicamente también la prensa, pueda conocer información sobre las contrataciones. Y eso ayuda a la labor de la ciudadanía, del control ciudadano. La prensa válidamente ingresa al SEACE, advierte contratos como los que ya hemos visto en los noticieros de los domingos en la noche, en donde efectivamente esa información sobre una contratación que puede ser cuestionable la ha obtenido a través del SEACE. Yo recuerdo que en una clase, en un curso, una que yo dictaba, tenía varios periodistas, inclusive uno muy famoso, que estaba aprendiendo cómo el Estado contrata, porque en efecto, para poder desarrollar sus actividades de investigación, tenían que conocer esta interesante herramienta que es el SEACE, que le va a permitir acceder a información relevante sobre el procedimiento de selección, las ofertas, los montos, el contrato y el detalle de la prestación. Permite supervisar y fiscalizar el mercado de la contratación pública. Ustedes, que son los integrantes del Sistema Nacional de Control, y también OCE en las acciones de supervisión. El medio que empleamos para tomar una muestra aleatoria es a través del SEACE. Identificamos ya sea por el monto de la contratación, entre otras condiciones, y vamos a identificar qué procedimientos deberían ser objetos de supervisión de manera prioritaria. Esto ayuda también a que todos podamos conocer sobre estas contrataciones, tanto ciudadanía como órganos supervisores. Y fomenta el impulso del desarrollo de procedimientos o procesos electrónicos. Todo debería apuntar a ello. Estamos ante una era en la que se están implementando herramientas eficientes que le dan agilidad a las actuaciones. Por ejemplo, también se está incorporando que en vez de hacer las bases de manera manual, como se viene desarrollando ahora, sea a través de formularios. Uno ingresa información y automáticamente salga todo el contenido de las bases. Eso se está trabajando también para que agilice el desempeño de las contrataciones públicas. Los entornos en donde actúa el SEACE. Vamos a ver que estos están referidos a, por ejemplo, la participación de la Contraloría como ente de control en las actividades que éstas desempeñan, como medio de difusión a las pequeñas y microempresas. También se emplea esta herramienta para poder fomentar el comercio, fomentar los ingresos de este tipo de empresas. Y también vamos a ver que OCE, como les había comentado, ejerce su rol supervisor a través del SEACE. También está vinculado
al RNP, porque existe esta verificación del proveedor que esté desarrollando alguna actuación en el SEACE, va a aparecer la alerta de que no está con inscripción vigente, por ejemplo. Va a aparecer que no está vigente y que no va a poder desarrollar determinadas actuaciones. ¿Se vincula con el SEACE, con el SUNAT? Sí, a efectos de verificar el RUC del proveedor, en este caso sería la identificación, como el DNI del mismo. El SIAF, efectivamente, porque vamos a ver que SIAF se involucra tanto actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual. Aquí, por ejemplo, si estamos ya con un contrato en curso, vamos a poder asociar estos pagos también al Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF. Permite a las entidades públicas atender sus necesidades. Efectivamente, a través de SEA se pueden difundir sus procedimientos y desarrollar transacciones electrónicas. La ciudadanía en general, a través de la transparencia, va a conocer cómo se vienen ejecutando los recursos públicos, en qué se viene gastando el dinero del Estado. Esto ayuda mucho a que la propia ciudadanía ejerza este control ciudadano. Y también a los proveedores, principalmente porque a través del SEACE van a encontrar oportunidades de negocio. Uno registra en el SEACE, por ejemplo, el plan anual de contrataciones. ¿Recuerdan este documento de gestión que incorpora todas las contrataciones que desarrolla una entidad en un determinado ejercicio presupuestal? Ya, estas contrataciones también están en el SEACE. El proveedor identifica tanto en el plan anual, tanto en la identificación del procedimiento ya convocado, una oportunidad de negocio. Entonces, el SEACE interactúa con diversas plataformas que efectúan actividades propias de la contratación pública, entidad y proveedor, o desarrollan una labor de supervisión. Y también permite obtener información valiosa del tema de pagos, del tema de identificación del contribuyente y también el fomento a determinados sectores como por ejemplo las MIPES. Características del SEACE, ese Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, famoso SEACE que ya tiene muchos años. Público. Efectivamente es público porque la información que contiene es de libre acceso, salvo el tema de, obviamente, los procedimientos que son reservados, por ejemplo, el secreto militar. Eso sí, si bien está incluido en el SEACE, no se difunde. Pero en principio todo es público, todo vamos a transparentar. El SEACE permite ejercer el principio de transparencia. Todos conocemos la información de las contrataciones porque todas se encuentran alojadas en el SEACE. Es formal. Toda la información contenida en el SEACE tiene como sustento la documentación física contenida en el expediente. Todo lo que está en el SEACE tiene que estar en el expediente. El mismo documento que está en el expediente es el mismo que está en el SEACE. No puede haber ninguna contradicción. Si hay un error, como pasa, existe la posibilidad de que si yo, por ejemplo, hoy me equivoqué y colgué unas bases que no correspondían, pues bueno, puedo hacer la rectificación y el día mismo poder incorporar el archivo correcto. Esto se puede hacer dentro del día en donde se desarrolla esa actividad. Es obligatorio. Todas las entidades bajo el ámbito de la ley de contrataciones se encuentran obligadas a registrar la información referida a las compras estatales que realicen. No podemos obviar la información. Todos estamos en la obligación de poder registrar información tanto de actuaciones preparatorias, información sobre el procedimiento de selección, de ser el caso, o sobre el método de contratación, y también información sobre la ejecución contractual, los pagos, los contratos, aquellas actividades que correspondan a el desarrollo de la contratación. Y es integral. Es integral porque se registra toda la información del proceso de contratación, desde la planificación, que recuerdan se da a través del plan anual de contrataciones, hasta la liquidación, en caso de bienes, pero en caso de obras y cobertura de obras, o la conformidad del contrato suscrito. Es decir, desde que nace la necesidad, pasando por toda la identificación del requerimiento, el comité o el órgano encargado del procedimiento, la aprobación del expediente, la convocatoria, las bases, la solución, las bases integradas, las ofertas, la buena, pero todas las actividades de contrato hasta la conformidad. Es integral, incorpora todas estas actividades.
Ya, efectivamente, no todas las entidades incorporan todas las obligaciones. Así estamos frente a una responsabilidad. El- la entidad es responsable de registrar la información que se encuentre disponible sobre este procedimiento. A ver, pero las entidades no publican la información completa. ¿Cómo procede el OCE? Bueno, en este caso es responsabilidad de en este caso los servidores de cada entidad registrar la información. Si tienen la información vinculada a un pago, por ejemplo, tienen la obligación de registrar porque el sistema tiene el mecanismo para registrar esa información. Si no lo hace, bueno, está frente a un incumplimiento. Vi una vez en donde el expediente técnico colgado en el SEACE y en las bases era diferente, aprobado por la entidad. Cuando le dieron el expediente técnico al contratista para la ejecución de la obra, este cuestionó a la entidad que era distinto a lo colgado en las bases. ¿Qué podría hacerse? Bueno, en este caso, prima lo que está en el expediente, en el expediente técnico. En este caso, el documento físico. Puede que en el documento virtual exista algún error. En este caso, lo que te refieres a que fue un procedimiento de selección. Ya, si fue un procedimiento de selección, habría que ver en qué etapa se encuentra. Podría esta situación, el error, generar una nulidad del procedimiento y retroceder hasta el momento de la convocatoria. Bien, ¿qué certificado se hace? ¿Cómo podemos acceder a esta plataforma virtual? El certificado se hace, es el mecanismo de identificación y seguridad conformado por un código y una contraseña, que es otorgado por el OCE a solicitud de la entidad cuando esta obviamente va a registrar información en el SEACE, a solicitud del proveedor cuando éste se inscribe en el RNP, porque también necesita un certificado SEACE para interactuar en el sistema, a través de los árbitros, porque también van a registrar los laudos, u otro usuario autorizado, como por ejemplo ustedes, los auditores que también tienen un acceso. El certificado se hace, entonces, es el usuario y contraseña, que te permite incorporarte al sistema. En función al rol que representes, tendrás determinados accesos. La entidad obviamente tendrá accesos más amplios porque desarrolla mayor información. El proveedor está referido básicamente a la prestación de actuaciones durante la fase de selección. Y en cambio, la Contraloría, auditores u otros van a tener accesos en función al ámbito de su competencia. Aquí entonces, en caso de que se trate de la entidad, es asignada por el OCE, y cuando se trate del proveedor, es asignada por el RNP. Registro de información en el SEACE. ¿Qué disposiciones se deben incorporar en este sistema? Bueno, por ejemplo, la Directiva 7 de 2019, Registro de Información en SEACE, establece de que se debe incorporar información referida. Creo que esto está modificado, déjame ahora revisar, porque hace poco ha entrado en vigencia una directiva de modificación. Déjame revisar si en efecto esta directiva, porque esta materia lo tenía desde el mes pasado. Voy a verificar si esta directiva está vigente, pero en esencia la información que se registra es esta. Información sobre el plan anual, información sobre las actuaciones preparatorias, los contratos y su ejecución, las actividades que se desarrollen durante el procedimiento de selección, los actos que requieran ser publicados, resoluciones, modificaciones, etcétera, los contratos correspondientes o los supuestos excluidos y además actuaciones que correspondan dentro del ámbito de aplicación. ¿Cómo ingresamos al SEACE? Bien, al SEACE accedemos de esta forma, podemos googlear SEACE.2 quedó, y accedemos, o podemos entrar a través de la página web del OCE. Entramos al SEACE, por ejemplo, aquí buscamos el tipo de acceso que queremos, somos entidades, somos público en general. En este caso estoy colocando como público en general porque particularmente yo no tengo un usuario de SEACE porque no interactúo con el sistema.
soy básicamente un tema normativo. Ingresamos, podemos ver que dentro de la página vamos a encontrar oportunidades de negocio, buscador de planes anuales para poder identificar también allí una oferta interesante, buscador de procedimientos y, a caso de órdenes de compra, de servicios, así como contrataciones. Ingresamos a... Sí, efectivamente, gracias Marisol, es la directiva 3-2020. Gracias, sí, acabo de ver que efectivamente ha utilizado la cartilla de la semana pasada, eso se ha modificado hace unos cuantos días, es la directiva 3-2020. Gracias Marisol por la actualización. Tenemos entonces que para ingresar al sistema, bueno, como buscador general, si tienes un acceso tendrás otra visualización, en este caso si fuera solo como un usuario cualquiera, ingresamos al CACE, identificamos el tipo de procedimiento si lo tenemos, quizás el objeto, mi sugerencia si eres proveedor, coloca lo más general posible a efectos de que puedas encontrar el procedimiento más acorde. Inclusive ahora estamos mejorando los CUPSOS, estamos perfeccionando los CUPSOS de manera de que esta identificación te permita hallar el procedimiento y vincularlo a otras necesidades comunes. Aquí vamos a ver que... esa era la última cartilla. Ustedes ya, bueno, obviamente conocen, no puedo aquí operativamente explicarles un poco el sistema, porque no tengo acceso al usuario, no tengo esta habilitación. Básicamente ha sido un poco un tema normativo. Bien, les quisiera pedir si por favor podríamos por esta vez dejar hasta el día, hasta esta, sí, podríamos dejarlo hasta las 9 y les debería una hora para desarrollar otro evento, porque ahorita se nos está juntando lo que les había comentado, la actividad de mañana. No sé si tienen algún problema, porque ya en realidad lo que tocaba el día de hoy era revisar CAC y revisar el RNP, y hemos desarrollado las actuaciones que corresponden a esta actividad. El día de mañana van a desarrollar la clase ya con el abogado especialista en el tema de obras. Yo les había comentado que va a haber un especialista que también ha trabajado en OCE, que ha sido inclusive subdirector de gestión de riesgos, y conoce mucho el tema de obras, ya se ha desempeñado en varios años en esa materia, y el día de mañana van a iniciar con él el curso, los temas referidos a obras. ¿Alguna consulta? Sí. Genial. Entonces, les debería una hora, no me voy a olvidar, les debería una hora, voy a ver si esta hora la podemos manejar. Aparte les debo una clase, la última clase que les debo está referida a temas de control, que he preferido dejarla al final para un poco volvernos a ver y poder definir algunos puntos que no hayan quedado claros. A partir de mañana iniciarían las clases de obras, todas las sesiones que ya están estructuradas. Yo los vería al final, en la última clase, desarrollando la clase que me queda. Les debo una hora, podríamos coordinar en otro momento, hacemos esa charla sobre el tema que ustedes me pidan y válidamente podemos continuar. Bien, si no hay muchas consultas, muchísimas gracias. El material sí lo voy a mandar por WhatsApp para que tengan acceso y nos vemos en otra oportunidad. Estamos conectados. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches.